Va a aparecer entonces también la pantalla compartida. Déjenme, espero a que aparezca por ahí compartida. Muy bien. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. ¿Ya ven la pantalla compartida? ¿Es correcto, sí o no? Sí, ya. Perfecto. Entonces, les estoy compartiendo pantalla y en pantalla ven compartido el tema con el que estábamos trabajando desde la sesión de clase anterior. Déjenme abrir aquí mi cámara a ver si no se me computadora por tener todo abierto, pero espero que no. Ahí está. Entonces, les estaba comentando yo que desde la clase anterior estamos trabajando este tema que ustedes ven en pantalla en este momento, que es el tema del delito de tortura. Ustedes hasta se quedaron haciendo una actividad, una tarea que yo les di para casi el fin de semana, en el que tenían que analizar una jurisprudencia relacionada con el tema y luego me tenían que comentar con relación a esa jurisprudencia que ustedes estaban trabajando. Entonces, nosotros vamos a continuar con el mismo tema el día de hoy. Creo que lo vamos a terminar el día de hoy, seguramente que lo vamos a terminar. Y si alcanzamos, entramos en otro tema nuevo, ¿sale? Pero por lo pronto, mismo material que ven en pantalla, mismo tema con el que estábamos trabajando la clase anterior. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar hablando del delito de tortura y te voy a recordar algunos aspectos que ya nosotros habíamos señalado, que ya habíamos mencionado. Fíjense muy bien. Primer punto que ya habíamos mencionado nosotros la clase anterior. Habíamos dicho que este delito es uno de los delitos que se encuentra entre aquellos que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, todo esto nació de que nosotros estábamos hablando de los delitos cometidos por servidores públicos y dentro de estos delitos cometidos por servidores públicos, pues tenemos entonces precisamente el delito de tortura que estamos analizando, ¿sale? Además de que hay otras conductas delictivas más que, bueno, vamos a ir analizando en otras sesiones, pero este es uno de ellos. Y hablando del delito de tortura, nosotros lo primero que empezamos a ver es cuáles eran los artículos de la Constitución que tienen relación con este tema en cuestión, que es la tortura. Y nosotros dijimos que, bueno, el artículo 20 de la Constitución, el artículo 22 constitucional y el artículo incluso 19, el 19, aquí está, artículo 19, párrafo cuarto, el artículo 20 y el artículo 22 son los artículos que se relacionan con el tema que estamos analizando. Es decir, si ustedes ven artículo 19, 20 y 22 en la Constitución, pues se van a dar cuenta que estos artículos de la Constitución tienen relación con el tema en cuestión de la tortura, ¿sale? Y obviamente, pues que la tortura, como todos lo sabemos, es un acto que se encuentra prohibido en nuestro país. Actualmente en México ninguna autoridad podría hacer uso de la tortura como un elemento de investigación porque estaría cometiendo una ilegalidad. Entonces, en México tenemos, pues obviamente, prohibida para las autoridades y para los servidores públicos como policías, militares, marinos, prohibida la práctica de la tortura como una actividad de investigación. Y nos quedamos precisamente en este concepto que nos da la ONU sobre lo que debemos entender por tortura y analizando esta jurisprudencia. En esto nos quedamos nosotros la clase anterior. Ustedes hasta leyeron toda esta jurisprudencia y prácticamente hicieron un comentario sobre la misma. Pero yo me regreso a este concepto que tienes aquí en pantalla. Fíjense muy bien. Según la Organización de las Naciones Unidas, según la ONU, cuando nosotros hablamos de la tortura, pues hay varias cosas que hay que considerar o que tomar en cuenta. Primero que nada, la tortura siempre se va a infligir de manera intencional. Eso es lo primero que ustedes no pueden olvidar. Es decir, cuando estamos en presencia de esta actuación, de este acto ilegal llamado tortura, pues quien ha desarrollado este acto lo ha hecho siempre de manera dolosa, de manera intencional. Segundo, cuando nosotros hablamos de tortura, esta puede ser de carácter físico o puede ser de carácter mental, de carácter psicológico. Entonces, podemos tener actos de tortura en cualquiera de los dos tipos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Tercero,
Normalmente la tortura se desarrolla con la intención de obtener información o con la intención de obtener una confesión. Eso ya lo habíamos dicho. Normalmente la policía, los militares, los ministeriales, la marina, el ejército, cuando desarrollan todos estos actos, la intención que buscan con ello es obtener información o obtener una confesión del torturado. Y la otra cosa que no puedes, que no puedes olvidar, perdón, es que la tortura siempre se desarrolla y se comete pues por funcionarios públicos. Normalmente se lleva a cabo por una autoridad o un representante de alguna autoridad y por eso nosotros dijimos que en México este delito se encuentra entre aquellos que cometen los servidores públicos como tal. Hasta ahí vamos bien, esos elementos los podemos recordar, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, una vez que ya señalamos esto, avanzando con el material, fíjense muy bien, resulta ser que tenemos diferentes legislaciones a nivel internacional, fíjense, a nivel internacional, que tratan el tema de la tortura, ¿sale? Yo te puse algunas leyes entonces que existen en el ámbito internacional donde tú puedes escuchar hablar de este tema, donde tú puedes analizar y revisar este tema. Por ejemplo, la primera ley que aparece en la parte superior es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fíjense que en el artículo 5 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece lo siguiente: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Fíjense muy bien, que este tema no es un tema solamente existente y prohibido, legalmente hablando, en México, sino que es un tema de carácter internacional. Es decir, las leyes internacionales se preocupan por regular este tema de la tortura, por hablarnos de él, por prohibirlo y porque realmente la gran mayoría de los países evite actos de tortura a toda costa. Y entonces ahí tú estás viendo precisamente esas leyes que tenemos a nivel internacional en esta sintonía. Recuerda, primero que nada, artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vele tomando una captura de pantalla a esto, porque esto seguramente te lo voy a cuestionar. ¿Ah? También otra ley a nivel internacional que nos habla del tema de la tortura es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo número 7 de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Entonces, aquí el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos ya es un poco más amplio en cuanto al tema de la tortura y su prohibición. Y así vienen otras leyes internacionales que también nos siguen hablando sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, los convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario y sus diversos protocolos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que nació en 1985, y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Todas estas leyes son leyes que en el área internacional, a nivel internacional, nos hablan del tema en cuestión y prohíben los actos de la tortura a nivel internacional. Ninguna autoridad en ningún país, por respeto a los derechos humanos y estas leyes de carácter internacional, debería de permitir actos de tortura con fines de investigación, ya sea legal, médica o científica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ok. Ahora veo a Larisa muy seria. ¿Qué te pasó, Larisa? ¿Estás triste o qué? No, nada, solo que ya no le voy a decir cosas, ¿Ya no vas a decir cosas? ¿Por qué? porque luego se enoja usted. Qué caray. No, hombre, nada de eso. Así las clases se ponen hasta más divertidas, hombre. Entonces, ahí está. Esas son las leyes de carácter internacional. ¿Sale? Yo en el examen les podré preguntar qué leyes o que me menciones algunas leyes a nivel internacional
que obviamente hablan sobre el tema de la tortura y prohíben esta actuación, ya te dije, con fines legales, científicos o médicos. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ahora, fíjense muy bien. Hay dos leyes que son bien importantes en el tema, además de estas leyes que ya te mencioné, que te puse en pantalla. Hay dos leyes que resaltan en el tema, ¿sale? A nivel internacional, hay un protocolo súper importante en el tema de la tortura que se llama Protocolo de Estambul, que un poquito más adelante te lo voy a mostrar en pantalla. Pero el Protocolo de Estambul es una de las leyes internacionales que más ha destacado en el tema de la tortura. Y en este Protocolo de Estambul, que se firmó en el año 2000, nació en el año 2000, se trata y se toca el tema de la tortura como un tema fundamental a nivel internacional, donde ya te dije, todas las autoridades de todos los países deberían de tener prohibida y sancionada la tortura, y ya te dije, con fines legales, médicos o científicos. Ninguna autoridad podría hacer uso de ella. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero sí hay tortura. Sí, lamentablemente sí. A pesar de que tenemos todas estas leyes, pues sigue habiendo autoridades que desarrollan este tipo de cosas, este tipo de actividades, ¿verdad? Hay quienes hasta lo justifican porque muchos creen que la tortura sí debe utilizarse en determinados casos con fines de investigación legal, porque si no, los delincuentes nunca cooperarían ni confesarían en una investigación penal que son responsables de un delito. Entonces, muchos justifican la tortura diciendo, bueno, es que los policías, los militares sí deben de alguna manera presionar, torturar a aquellas personas que forman parte de una investigación penal para poder obtener información legal con relación a los delitos cometidos. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero la verdad es que la ley lo prohíbe. La ley dice que esto no puede ser así. Cualquier confesión o cualquier información que se obtenga a través de este medio, dentro de un proceso legal o dentro de un procedimiento legal, sería completamente nula. Entonces, este es una de las leyes más importantes actualmente a nivel internacional. Y en México, ojo, aquí a nivel interno, en México tenemos una ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Ojo, entonces, esta ley es una ley que está especializada o que regula de manera específica lo correspondiente a la tortura al interior del país. Entonces, acuérdate, a nivel internacional tenemos todas estas leyes, pero destaca sobre todo el Protocolo de Estambul, que se firmó en el año 2000. Y a nivel interno, a nivel nacional, a nivel México, tenemos la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Se supone que el objetivo de esta ley precisamente es la prevención, primero que nada, de estos actos de tortura y en una segunda instancia, el sancionar a todas aquellas autoridades que hacen uso de la tortura con fines de investigación, ya sea legal, médica o científica. Esto es lo que tenemos para México, ¿sale? Para regular los casos de tortura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos los demás? Que nomás veo a Larisa. Bien, profe. ¿Bien? Muy bien. Entonces, avanzo aquí. Fíjense muy bien. Precisamente en la ley federal para prevenir y sancionar la tortura, que dijimos que existe a nivel interno, a nivel México, destaca el artículo tercero. El artículo tercero de esta ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Y fíjense muy bien lo que nos dice el artículo tercero. Comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospecha ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Y luego, ojo con lo que viene aquí abajo.
no se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a estas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Fíjense muy bien. Imaginen ustedes que un policía va a hacer una detención, pero la persona que habrá de ser detenida se resiste a la detención. Es decir, el policía llega, le enseña su orden de aprehensión a la persona que va a ser detenida y entonces esta persona, con todo y que le enseñaron y le mostraron una orden de aprehensión legítimamente, pues se opone a que lo detengan. Y entonces empieza a golpear al policía, a empujarlo, etcétera, etcétera, a infringir cierta violencia en contra del policía. Y entonces el policía, en uso de la fuerza, lo somete y se lo lleva. ¿El policía infligió tortura en ese caso? ¿Crees que hay una tortura de parte de él? ¿Sí o no? ¿Quién me No, dice? No, ¿por qué no, Larisa? pues porque el uso de la fuerza sí está permitida en ciertos casos y ahí el policía se estaba defendiendo parte. Exactamente, porque el uso de la fuerza por parte de la autoridad se justifica ante determinadas actuaciones. Y justo eso te dice el artículo 3º de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Aquí abajo dice, no se consideran como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales que sean inherentes, incidentales a estas y, ojo, o derivadas de un acto legítimo de autoridad. Ahí legítimamente ese policía tiene derecho a hacer uso de la fuerza para lograr la orden de aprehensión porque el sujeto se opone a una aprehensión sin violencia. Es más, él hasta está infringiendo violencia a la propia autoridad para que no desarrolle su trabajo, para que no ejecute la orden. Entonces, hay que tener en cuenta cuándo sí estamos en presencia de un acto que pueda ser catalogado posiblemente como tortura y cuándo no estamos en presencia de un acto que no puede ser catalogado como tortura. A veces la diferencia pende de un hilo y uno tiene que saber con exactitud, aquí sí la autoridad estaba desarrollando tortura, acá la autoridad no. ¿Cuál va a ser la línea que nos va a permitir diferenciar la tortura de la no tortura? La justificación legal del uso de la fuerza. Justificación legal del uso de la fuerza. Por ejemplo, si un policía se baja de su vehículo y empieza a agredir a un ciudadano y lo golpea y lo somete y ese ciudadano pues no estaba cometiendo ningún delito, el policía no traía ninguna orden de aprehensión y con todo abuso de autoridad este policía lo golpea, se lo lleva y hasta se lo lleva además a otra bodega y le está infringiendo dolor físico y psicológico para que éste confiese algo que ni siquiera cometió, pues ahí hay un acto evidente de tortura cuando el uso de la fuerza no está justificado bajo ninguna circunstancia legal ni razonal, pues entonces ahí sí hay una tortura, allí sí hay un delito llamado tortura. Y entonces este artículo 3º señala precisamente que todo acto infringido por una autoridad con fines de sacar información, obtener información o una confesión infligiendo dolor físico o psicológico, eso es considerado tortura y es un delito. Y es un delito según lo dice el Código Penal Federal y según lo dice la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces avanzamos. Fíjense muy bien. Todavía, continuando con esta ley, que es la Ley General para prevenir y sancionar la tortura, aparece también en pantalla el artículo 5º. Fíjense muy bien. Ahí está, artículo 5º. Y este artículo 5º de esta ley señala lo siguiente. Dice, las penas previstas en el artículo anterior, es decir, en el artículo 4º de esta misma ley, pero no me interesa que vean cuáles son las penas, solo lo que dice aquí el 5º, se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3º, instigue, compela o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia,
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado explícita o implícitamente por un servidor público, inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, a un detenido. ¿Qué quiere decir todo esto que ves en pantalla? Bueno, que tan responsable es el servidor público que desarrolla un acto de tortura contra una persona, como tan responsable es aquel servidor público que ve que alguien está siendo torturado, que presencia que alguien está siendo torturado y no hace nada por evitarlo, o que lo ordena y por medio de una tercera persona infringe estos actos de tortura. Por ejemplo, el Ministerio Público que está detrás del escritorio y llega el policía ministerial y le dice, oigan, ahí tenemos un detenido que al parecer pues forma parte de la delincuencia organizada, pero pues no ha querido confesar. Y entonces el Ministerio Público le dice al policía, pues a ver, encárgate de arrancarle una confesión a como dé lugar. Si lo tienes que maltratar física o psicológicamente, órale, empiézale. Y entonces el policía se regresa con el detenido y empieza un ritual allí de tortura, que para qué les cuento, hay un montón de mecanismos de tortura que ahorita les voy a poner en pantalla. Entonces ahí tan responsable es el policía ministerial que está desarrollando los actos de tortura, como responsable es el Ministerio Público que dio la orden para que esto fuera necesario, o que a sabiendas de que estaba ocurriendo no hizo nada por detenerlo. Son responsables los dos servidores públicos y los dos tendrían que ser denunciados por ese delito y ser procesados e investigados por él mismo. ¿Sí? Ahora sí que aplicamos el dicho, famoso dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, o no me acuerdo cómo era, ¿verdad? Entonces, al final ahí son responsables ambos servidores o ambos funcionarios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Muy bien, ahí entonces tengo dedos levantados, supongo que sí. Entonces, ahora, otro artículo que también resulta interesante en esta ley es el artículo 11 de esta ley. Fíjense muy bien lo que dice el artículo 11. Dice, el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato. Si no lo hiciere, se le impondrá de 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 60 días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multas estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4 de este ordenamiento. A mí no me interesa la penalidad, nunca me ha interesado la penalidad. Repito, lo que quiero que seas consciente es que aquel servidor público que en ejercicio de sus funciones sabe que se está desarrollando un acto de tortura y no hace nada por evitarlo, él también es responsable. Aunque ese servidor público se quiera lavar las manos y diga, no, pero yo no lo torturé. No, no lo torturaste, pero tú sabías que se estaba desarrollando un acto de tortura. Y precisamente la ley que estamos viendo es una ley para prevenir y sancionar la tortura. Yo tengo que sancionar al servidor público que desarrolló el acto de tortura, pero también te tengo que sancionar a ti, servidor público, que a pesar de que no desarrollaste la tortura, materialmente hablando, conocías del acto y no hiciste nada por evitarlo. Porque esta ley busca la prevención, la sanción, pero también la prevención. Entonces, todos los servidores públicos que entran con cierta responsabilidad en un acto de tortura tendrían que ser denunciados, investigados y sancionados por formar parte de este delito. Esto ha sido, de verdad, en nuestro país en los últimos años muy, pero muy vigilado, con lupa. Muchos militares, muchos marinos, muchos policías, muchos ministerios públicos enfrentan procesos penales por actos de tortura dentro de una investigación legal. Entonces, al final, se le ha dado mucha prioridad a este delito y a este tema. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Muy bien. ¿Tan tristes o no sé qué tienen hoy? ¿Tan desganados o qué les pasó? Sí, es lunes. ¿Y eso qué? Estamos cansados ¿Cansados de qué? de estar aquí De encerrados. vivir. De vivir, ¿no? Pues sí, hay un dicho que dice, nacieron cansados y viven para descansar. Eso aplica para ustedes, ¿verdad? Sí, Claro, siempre. Pues sí.
Ya el nacimiento por sí mismo ya es cansado, ¿verdad que sí? Entonces, pues ni Sí, modo que estuvo uno no pesado. quiera descansar. Pues Bueno, sí, ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Entonces, bien, a los que no me contestan, Ariadna, José Antonio, Sí, Baldo, profe. ¿sí? Bueno, creo que sí. Nomás me contestó Israel, pero yo creo que sí. Entonces, avanzamos aquí con el tema. Te pongo ahora una lámina en pantalla que quiero que veas con mucho cuidado. Déjenme te la comparto de una manera que se vea mejor, que se vea más grande. Ahí va de nuevo. Ok, pongo esta lámina en pantalla que estás viendo ahora, ¿sale? Y la lámina, pues muestra algunas formas que incluyen, vamos a llamarle la comisión del delito de tortura. Muestra algunas formas en que la tortura podría desarrollarse por parte de una autoridad, de un servidor público. Espero que no les esté dando ideas porque el día de mañana, pues a lo mejor algunos de ustedes son ministerios públicos, algunos de ustedes son, no sé, policías estatales, Y policías diremos que usted federales. fue el autor intelectual. No, no, ¿cuál autor intelectual? Por eso te estoy hablando del tema y de la prohibición del mismo, para que luego no me echen culpa, ¿sale? Pero nos da Pero, ideas. no, ¿cuál ideas? Pues te tengo que mostrar la realidad, te tengo que mostrar la verdad, ¿verdad? Pero bueno, esto que estás viendo aquí en pantalla, insisto, son algunos de los principales métodos o formas en que la autoridad desarrolla actos de tortura en nuestro país. Fíjense, dice en la parte superior, tortura a detenidos. Ahí está. Y luego aquí abajo dice, entre los abusos sufridos por personas detenidas, se incluyeron, esta es una información que viene prácticamente de las propias fiscalías, que antes eran las llamadas procuradurías. Y las fiscalías, pues prácticamente concluyen que las principales formas y métodos de tortura son estos que estás viendo en pantalla. Punto número 1, privación del sueño. No permitir que una persona duerma, descanse, es una forma de tortura, privarla del sueño. ¿Sale? Esto sería una tortura física o psicológica. Pues, Psicológica. física. Pues las dos, tanto física como psicológica. Por Era eso lo que uno, iba a decir porque pues siempre lo van a recordar. O sea, exactamente, por eso uno de ustedes dijo física y otro psicológica, pero al final de las dos, porque lo sufres a nivel mental y lo sufres a nivel físico. Entonces, la privación del sueño es una forma. Segunda, la asfixia, que la asfixia es una de las formas más utilizadas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, a lo mejor en algunas películas, en algunos documentales, ¿verdad? Yo que sé, series, pero en la vida real también ocurre que a una persona le ponen una bolsa en la cabeza por determinado tiempo para privarlo de oxígeno, de aire, y luego se la quitan y entonces este sujeto empieza a sufrir las consecuencias de no tener suficiente oxígeno, de estar siendo asfixiado como una forma de tortura para arrancarle una confesión o arrancarle información. Entonces la asfixia es otra forma también de infligir tortura. Tercero, ¿sale? Abuso sexual, que en algunos casos incluye hasta la violación, ¿eh? Hay muchas personas que han sido víctimas de tortura y que han sido víctimas de tortura sexual, de abuso sexual, incluyendo actos de violación, tanto hombres como mujeres. Entonces, la autoridad también hace uso de esta forma, de este método, para torturar a algunas personas y arrancarles información o arrancarles confesiones. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta allí con esas tres? Bien, profe. Muy Yo hasta bien. pensé que ese era un delito de... Que agarrar nachos era el delito de tortura, dije, ande. Pero ya No, leí que bueno. es el de tortura de abuso sexual, dije, bueno. Sí, bueno, aquí hay un abuso sexual además de la tortura. ¿Por qué hay dos delitos ahí? Pues porque se utilizó como un método de obtener información o de obtener una confesión, pero además de que hubo tortura, hubo un abuso sexual de parte de la autoridad y en algunos casos hasta hubo una violación de parte de la autoridad, que en el caso de estos dos delitos sexuales ya son agravantes.
cuando el delito se cometió, el abuso sexual o el delito de violación se cometió por un servidor público, ya hay un agravante de estos delitos, ¿sale? Pero ahí va. Luego, siguiente, ¿sale? Otra forma, otro método es la exposición a gases lacrimógenos en ambientes cerrados. Por ejemplo, se mete al torturado a una habitación, se cierra la habitación, es una habitación sin luz, muy pequeña, sin ventilación y además se le meten gases lacrimógenos dentro de la habitación para ahogar al torturado, ¿no? Entonces, todo lo que el torturado está sufriendo a partir de estos métodos va a llevar al torturado a que confiese incluso actos o hechos que no cometió o a que dé información que ni conoce muchas de las veces. Entonces, al final, esa es la intención de todos estos métodos, ¿vale? También el que el torturado haya sido privado de su libertad en celdas minúsculas de castigo. Hay celdas minúsculas hasta de 1 metro por 1 metro, donde entonces el torturado no puede sentarse, no puede estar en ninguna posición más que parado. Y ahí lo dejan parado en esa celda de 1 metro por 1 metro durante horas, hasta que él ya cansado física, mentalmente, emocionalmente, decide ya decir hasta mentiras muchas de las veces, hasta cosas en las que no participó. Otra forma, ser colgados en posiciones incómodas o forzadas. Es otro método. Otro método son las llamadas golpizas brutales. Este de las golpizas brutales es de los métodos que últimamente se utilizan menos. ¿Por qué creen que se van a utilizar menos esos métodos de las golpizas brutales? ¿Me escuchan? No, a ver, ¿me puede repetir? Es que bueno, a mí yo no alcancé a escuchar. Sí, como que se cortó aquí la conexión. Pero bueno, regreso. Les comentaba que, ¿por qué creen ustedes que el método de las golpizas brutales son de los que actualmente menos se utilizan por parte de la autoridad? Porque dejan muchas, como, o sea, son muy obvios los golpes. Exactamente, porque dejan mucha evidencia de que el torturado ha sufrido tortura. Y entonces, en esta línea o en esta lógica, las autoridades lo que están haciendo hoy en día es utilizar métodos que no dejen evidencia de que una persona fue torturada. ¿Por qué no quieren dejar evidencia? Pues precisamente para que el torturado luego no los vaya a denunciar y luego quienes se vayan a meter en problemas legales sea la propia autoridad o el propio servidor público. Entonces las autoridades hoy se han modernizado, entre comillas, han modernizado sus formas, sus métodos de tortura y utilizan métodos que muchas veces ni siquiera dejaron rastro o evidencia de que hubo tortura. Pero al final la hubo. El problema es que como el torturado no puede probarlo, porque no hay rastro, no hay evidencia de la tortura, pues entonces no, la denuncia que haya hecho hacia la autoridad que lo torturó muchas veces no procede porque no hay rastro, no hay evidencia alguna, no hay testigos incluso de la tortura. Y entonces esto se va convirtiendo en un problema. Pero todos estos métodos que te estoy diciendo son de los más utilizados. Las descargas eléctricas, ¿no? Descargas eléctricas también es uno de los métodos más utilizados para torturar a una persona, ¿sale? Y entonces, estos métodos de tortura son los que de manera más continua utilizan los servidores públicos o las autoridades precisamente para torturar a una persona y obtener información o una confesión de esta que tenga que ver con investigación legal. Insisto, ojo, hay personas que están a favor de esto. Hay quienes dicen, no, cuando es evidente que un tipo se dedica a la delincuencia organizada, la autoridad lo tiene que torturar para que confiese que se dedica a la delincuencia organizada.
para que dé información sobre sobre la delincuencia organizada, sobre el cártel al que él pertenece, cómo operan, cómo trabajan, etc. Y entonces hay quienes dicen, la tortura se justifica en ciertos casos. Para mí personalmente no. En ningún caso se justifica la tortura. La autoridad debería ser lo suficientemente profesional, inteligente y capaz de obtener información legal sin necesidad de torturar. Eso es lo que yo creo, personalmente. Pero hay quienes dicen, no, maestro, no se puede, no se puede. Me ha tocado dar estos temas a policías, a academias de policías. Y en estas academias de policías luego me meto en discusiones muy fuertes con los alumnos que están preparándose para ser policías, porque ellos dicen, es que a veces se tiene que hacer, no hay de otra. Bueno, ya es una cuestión de cada quien, pero al final, si lo haces como servidor público, cuidado porque tú podrías tener responsabilidad y tú podrías, ¿sale? Terminar en una investigación penal, en un proceso penal en el que podría ser sancionado por los actos que hayas desarrollado en calidad de tortura, porque esto lo prohíbe la ley. Te guste o no te guste, está prohibido por la ley. Lo justifiques tú o no lo justifiques, está prohibido por la ley. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, continuando aquí con el material, fíjate esta información que te pongo en pantalla. Esto viene del INEGI 2017. Es una información otorgada por el INEGI en el año 2017. Ya estamos en el año 2021, pero ¿qué crees? Estos números que te muestro en pantalla no bajaron, aumentaron en el año 2021. Bueno, ni siquiera tenemos estadística del año 2021. La última estadística que tenemos al respecto es del año 2019, porque creo que todavía ni la del 2020 ha salido por parte del INEGI. Por lo menos ayer que me metí a investigar todavía no teníamos. Pero agarré esta del 2017 y fíjense muy bien lo que dice en pantalla. Autoridades señaladas como responsables de la tortura en las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, ¿quiénes son las principales autoridades en nuestro país que tienen más denuncias por actos de tortura en nuestro país en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues ahí lo ves. Hasta menos arriba la Policía Federal, que ahora se llama Gendarmería Nacional, ya en el gobierno de la 4T de López Obrador. Ah, que por cierto ya saben que López Obrador tiene COVID. Eso dicen los medios de comunicación. Sí, pues. Bueno, pues Sí, no. sí. Ajá. No decía él que no, que eso no existía. Ya no entiende uno, ¿verdad? Pero bueno, en el gobierno de la 4T, en el gobierno en turno, esta Policía Federal ya no se llama Policía Federal, se llama Gendarmería Nacional. Pero la anterior Policía Federal, ahora Gendarmería Nacional, es la primera autoridad con más denuncias por actos de tortura en nuestro país. 46.07% del 100% de las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos son por actos desarrollados por la Policía Federal, ahora Gendarmería Nacional. Luego, 24.39 pertenece a la PGR, que ahora se llama Fiscalía General de la República. Antes se llamaba Procuraduría, ahora se llama Fiscalía. 10.0% pertenece a las policías estatales. 8.13% pertenece a denuncias contra la Marina. 7.31% pertenece a denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército Mexicano, elementos del Ejército. 3.25% pertenece a penales federales, es decir, ocurren al interior de los propios centros penitenciarios a nivel federal, los llamados ceferesos, por custodios contra los internos, por ejemplo. 0.54 han ocurrido en instituciones como Pemex. Y bueno, ya al final hay otra ahí. Pero estas son las principales autoridades. Estas son las principales autoridades que más denuncias tienen ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de tortura contra los ciudadanos. Esta última, muchos me preguntan, ¿qué es la última? INM, Instituto Nacional de Migración. Es la última que aparece. Pero son las principales autoridades que más denuncias tienen por actos de tortura.
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, cuidado porque en el examen yo te voy a preguntar algunas formas de tortura, de las formas más utilizadas por la autoridad, y también te voy a preguntar un poco cuáles son las autoridades que tienen más casos, más investigaciones, más denuncias en su contra por este acto de la tortura. ¿Sale? Muy bien. Avanzo en pantalla. Fíjense muy bien. Esta es otra información que viene de este centro de investigación que se llama World Justice Project. No sé si está bien pronunciado porque yo no sé inglés como Larisa. Pero bueno, ahí está. ¿Sale? Proyecto de Justicia Mundial. Y hacia el año 2016, más o menos, 2017, 2016, esta gráfica nos muestra qué ha pasado con la tortura. Insisto, estamos en el año 2021, pero este número no bajó. Al contrario, es un número que sube, que sube, que sube y que sube. Entonces, de los 100% de las personas encuestadas o entrevistadas, 79% de las personas fueron torturadas o maltratadas durante la detención o traslado o estancia en el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuando es detenida, mientras está detenida en el Ministerio Público o mientras se le traslada al Ministerio Público, el 79% de esas personas va a recibir tortura de algún tipo, ya sea estando detenida ante el MP o durante el traslado ante el MP del Ministerio Público. Y el 21% no, el 21% no la recibió. Pero esta gráfica entonces nos muestra algo muy importante. El terror, el miedo que le tienen los ciudadanos a ser detenidos por el ejército, por la marina, por la policía ministerial o por cualquier institución de policía. Por eso muchos se oponen a la detención porque dicen, no, hombre, además de que me van a detener y a lo mejor de manera ilegal, hasta me van a torturar. Me van a meter mis cachetadas guajoloteras, me van a golpear o a ver en qué condiciones me llevan ante el Ministerio Público o en qué condiciones me tienen ahí. Entonces, por eso mucha gente no le tiene confianza a sus autoridades en México. Estamos hablando de México ahorita. Y por eso mucha gente, pues, no quiere formar parte de una investigación penal y por eso mucha gente tiene la apreciación que tiene respecto a todas nuestras autoridades en el país. Precisamente porque no son profesionales y entran en actos como estos. Ahora, esta es otra gráfica donde tú te puedes dar cuenta que en esta gráfica el color, pues no sé qué color llamarle, naranja. ¿Se ve como naranja o qué color se ve para ustedes? Naranja. Naranja o amarillo, no sé cómo llamarle, representa al género mujer. Y el moradito o azul representa al género hombre. Y fíjense lo que dice la gráfica. Porcentaje de mujeres y hombres por tipo de tortura o maltrato recibido durante la detención, traslado o estancia al Ministerio Público. Y entonces aquí te va diciendo, por el tipo de tortura, qué porcentaje tuvimos en razón de hombre y mujer. Y fíjense muy bien, por ejemplo, lesiones por arma de fuego, pues tenemos allí muy cercano un empate de 2 y 2%. Pero hay otros tipos de tortura que son específicos de determinado género, ¿no? Esa es una realidad. Por ejemplo, amenazas con hacer daño a familiares, el índice en mujeres es más alto que el de hombres. Esto quiere decir que las mujeres que fueron torturadas con este método fue mayor que el de hombres. ¿Vale? Por ejemplo, amenazas con levantar cargos falsos, también es más alto el índice para mujeres que para hombres. ¿Ah? Pero entonces, por ejemplo, obvio, miren aquí, actividad sexual no deseada, pues también es más alto para las mujeres que para hombres. La autoridad obviamente abusa más de las mujeres detenidas a través de una actividad sexual no deseada como forma de tortura que de los hombres. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en descargas eléctricas los hombres tienen un índice mayor que las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, en lesiones por aplastamiento, el de los hombres es más alto que el de las mujeres. ¿Cómo sería una lesión por aplastamiento? Les agarran la mano y les golpean con martillo los nudos de las manos o las manos, etcétera. Entonces, todo esto nos dice lo mal que estamos en el tema actualmente en México. Esta es otra gráfica
que también resulta bien interesante. Fíjense muy bien, porcentaje de personas torturadas o maltratadas por estado durante la estancia en el Ministerio Público o en el traslado al Ministerio Público. Y entonces, fíjense en qué lugar estamos, chicos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿En qué lugar estamos? En el cuarto. En el cuarto de arriba abajo, con el mayor porcentaje de tortura en el país por estado. Michoacán es uno de los estados donde las autoridades o nuestros servidores públicos desarrollan más actos de tortura en el país. 87% de las personas han mencionado recibir algún tipo de tortura en el estado de Michoacán cuando estuvieron detenidas ante el Ministerio Público o en el traslado al Ministerio Público. Los primeros países fueron Tlaxcala, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, y luego vienen el resto. No aparecen obviamente todos, sino los principales, los que más tienen actos de tortura en el país, pero ahí está Michoacán y está en los primeros lugares. Entonces, esto es muy preocupante, en serio, muy preocupante, ¿sale? Y bueno, aquí hay 5 casos sobre tortura en México. Yo te puse este enlace para que tú pudieras percatarte, analizar, estudiar 5 casos que tenemos de tortura en México. Voy a abrir el enlace solamente para ver uno de ellos, no todos, sino solamente uno. Déjenme que se abra el enlace. Mientras tienen alguna duda, pregunta, comentario. No, profe. Muy bien, mis alumnos son muy listillos. Oiga, profe, ¿Sí? y por decir yo, bueno, yo supe de un caso donde a un muchacho, Ajá. digamos que la policía lo torturaba, pero introduciéndole cosas como palos y varillas, cosas así, Ajá. por el recto. Entonces eso Sí. ah, sería, Ahí ahí hay en qué tortura. entraría. Ahí Ajá. hay tortura de parte de la autoridad y hay violación de parte de los que desarrollaron el acto. Entonces tenemos 2 actos, 2 delitos diferentes por los que tendrían que haber sido procesados esos servidores públicos, esos funcionarios, tanto por tortura, si es que esto se hacía con fines de obtener información o alguna confesión de parte de él, hay tortura. Pero si se hacía solo por el placer que tenían los policías al desarrollar esta acción, sin la intención de buscar información o confesión, pues nada más son responsables de la violación, porque eso sí hay que tomarlo muy en cuenta, por eso se los comentaba. Cuando la autoridad desarrolla estos actos con la intención de obtener información y confesiones, son responsables de tortura. Pero si hicieron estos actos sin esa intención, solo porque esto les causaba placer, pues no son responsables de tortura, pero sí son responsables de otro delito llamado violación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Sí. ¿Isra? Muy bien. Entonces, ahí está la cuestión. Ahora, te estoy abriendo aquí en pantalla para compartirte estos casos que yo te comentaba. 5 casos que tenemos en México con relación al tema de la tortura. Pues no los vamos a analizar todos, no vamos a revisarlos todos. Te voy a ver uno contigo. Vamos a leer uno de los 5 que aparecen aquí. Déjenme nada más que me deje trabajar la máquina porque no me permite hacerlo. ¿Han tenido problemas hoy con el Teams o qué pasa? No, ¿No? Porque no sé si sea el Teams o es mi internet o mi conexión o algo ocurrió. Bueno, vamos a darle chance de que piense poquito. Ya ven que cada cosa se parece a su dueño, ¿verdad? Y pues ya uno ya está medio viejito, mi máquina media viejita, y de repente no funcionan muy bien. pues ¿qué le digo? No puedo darle ánimo yo. Pues no. ¿Cómo pueden ir en contra de la verdad? No, 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 no se puede defender lo indefendible, muchachos. No, y es que aquí no se desmiente a la gente. Aquí lo que la gente diga, eso no, eso es. Entonces, ¿por qué cree que no le dijimos nada de aquella clase que nos fue ir temprano? Sí, pues sí. No, sí, ya no me digan más. Yo entiendo. Esta cosa no quiere funcionar, no puedo bajar para que lo vean. Tengan paciencia, tranquilidad, mientras cuéntenme algún chisme o chiste. Este,
No, pues es que ahora no hay nada. Nada nuevo. Ahí está, miren, ya se abrió. ¿Sale? Aquí hay unas noticias, algunas son de un año en particular, otras son de otro año, etcétera. Por ejemplo, aquí hay una del 2013. La voy a leer así muy rápido, solo para que te des cuenta más o menos lo que tenemos en el país. El viernes 17 de mayo del año 2013, Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario en la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conducía por las inmediaciones del Estadio Azteca en la Ciudad de México. A las 22:45 horas de la noche, el auto del también profesor de ajedrez fue embestido por dos camionetas blancas sin ningún membrete oficial, con sujetos vestidos de civil y armados que le lanzaron ráfagas con armas largas para que se entregara. Tras la agresión, Enrique bajó de su coche pidiendo ayuda porque creyó que se trataba de un asalto. Entonces, sin que nadie presentara una orden de aprehensión, ni informara de los supuestos delitos cometidos, los sujetos armados obligaron a golpes y empujones a Enrique a subir a una de las camionetas blancas para trasladarlo a un almacén donde permaneció retenido durante toda la noche. Ahí los sujetos le vendaron los ojos, lo desnudaron de cintura para abajo, lo golpearon durante horas, lo asfixiaron con una bolsa de plástico y le amenazaron con violarlo si no hablaba. ¿Vas a hablar o te vamos a matar? Durante el tiempo que duró la tortura, los agentes lo interrogaron en reiteradas ocasiones para incriminar a miembros de movimientos sociales de todo el país, entre ellos organizaciones ecologistas, sindicatos y movimientos políticos. ¿Quién conoces en Oaxaca? Yo les respondí que jugadores de ajedrez porque soy maestro de ajedrez y ellos siguieron amenazándome. De pronto me dijeron, ¿vas a hablar o te vamos a matar? En ese momento escuché cómo cortaron cartucho muy cerca de mi cabeza y me apuntaron con un arma en la frente, narra Enrique Guerrero en una carta. Luego escuché una voz que dijo, no le dispares, si no coopera, que se chingue más el hijo de la chingada. Entonces quitaron el arma de mi frente, posteriormente empezaron a asfixiarme con una bolsa, alguien me sostenía el cuerpo, otro los pies y otro me ponía la bolsa en la cabeza. La quitaban y la volvían a poner una y otra vez, añade el activista de la carta. 30 horas después de la detención, tiempo en el que para su familia estuvo desaparecido, los agentes trasladan a Enrique Guerrero el domingo 18 de mayo a las instalaciones de la Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada, conocida como SEIDO, también en la Ciudad de México. Ya en las instalaciones de la dependencia, un agente del Ministerio Público lo amenazó para que confesara haber estado implicado en el secuestro tres meses antes de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candani, en el estado de Oaxaca. Cuando Enrique se negó a admitir la acusación, el agente lo presionó para que incluyera en su declaración al menos algo que sugiriera actividades delictivas para poder acusarlo. Todo el tiempo que estuvo en la SEIDO, estuvieron haciéndome preguntas, amenazándome, insultándome. En un momento me llamó un ministerio público de SEIDO y me dijo, si no señalas al líder de la banda, tú y tu familia no se la van a acabar. Aunque Enrique no confesó nada, 3 días después, el 22 de mayo, la autoridad ministerial federal ejerció acción penal por el delito de delincuencia organizada y solicitó orden de aprehensión por el delito de secuestro, consignándolo junto con otras 9 personas en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco. Finalmente, el 28 de mayo se le dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada y el 18 de junio por el delito de secuestro. Desde mayo del 2013, el activista y profesor de ajedrez se encuentra preso. Entonces, vean, cosas como estas ocurren en nuestro país. La autoridad agarra a determinadas personas y desarrolla actos de tortura sobre ellas con la intención de que rindan información o confiesen hechos o actos delictivos. Les voy a poner otro ejemplo conocido en el estado de Michoacán. ¿Ustedes se acuerdan del llamado granadazo en el centro de aquí de la ciudad de Morelia?
en mes patrio. No sé si alguien lo recuerda o Sí, supo profe. de él. Sí, Sí. Ok, en ese caso fueron detenidas ciertas personas a los que les llamaron chivos expiatorios. ¿Por qué chivos expiatorios? Porque no eran los verdaderos responsables de esos hechos o actos delictivos. Estos sujetos, después de que fueron detenidos por la autoridad, los torturaron de tal manera que le sacaron la confesión como si ellos hubieran sido los responsables de estos delitos. Un año atrás, hoy estamos en el 2021, no, en el 2019, la autoridad reconoció que las personas que fueron detenidas no son las culpables, no son las responsables, y que la autoridad los torturó para que confesaran la culpabilidad en esos hechos delictivos. Pero pues ya pasaron tiempo en prisión allí, ya los golpearon, ya los torturaron psicológicamente, físicamente, y entonces ahora ya la autoridad reconoce que no son los verdaderos responsables y los deja libres. Y ahora busca a aquellos funcionarios públicos que participaron en esos actos de investigación para arrancarles confesión a estos sujetos como si hubieran sido los responsables de estos hechos delictivos. Muchos dicen, oiga maestro, ¿por qué la autoridad hace ese tipo de cosas? Por intereses políticos, por presión social, por peleas entre partidos, por muchas razones. Hay muchas razones por las que la autoridad desarrolla estos actos para que entonces se resuelvan determinadas cuestiones. Y porque no entonces, sabe trabajar. porque no saben trabajar, porque no son profesionales, por un montón de cosas, ¿no? Pero al final esto ocurre. Y entonces mucha gente dice, Dios me libre de que un día me detengan queriéndome inculpar de un delito que no cometí, porque así me va a ir si resulto ser una de esas personas, ¿no? Que un día el ejército me agarre, me detenga, la marina, la policía, para inculparme de un delito que nunca cometí, porque además de que me van a inculpar en un delito que jamás cometí, me voy a llevar un sufrimiento físico y psicológico tremendo por todo el proceso de investigación a través de actos de tortura por la propia autoridad. Y entonces, de verdad, en este país, mucha gente le tiene miedo a nuestras autoridades por estas razones. ¿Sale? Hoy la tortura está vigilada con lupa, pero todavía tenemos muchos problemas relacionados con este delito, con este acto. Y aquí, para terminar con el tema, te quiero preguntar, ¿dónde debería de ser denunciado un funcionario público por desarrollar actos de tortura? ¿Ante qué autoridad debería ser denunciado? No, no ¿No sería sabemos. ante los derechos humanos? Bueno, ante la Comisión de Derechos Humanos, pero también ante la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de un delito federal. Toda aquella persona que es víctima de un delito de tortura o los familiares de estos pueden denunciar el hecho, el delito, ante la Fiscalía General de la República. Y entonces se va a iniciar un proceso penal por el delito de tortura en contra de esos servidores públicos que fueron denunciados por dicha conducta. Pero podemos denunciarlo ante la Comisión de Derechos Humanos o bien ante la Fiscalía General de la República. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ojo, para terminar este tema, fíjense muy bien, yo te voy a cargar otro problemita. ¿Cómo les cargo de problemas? Pero les voy a cargar un problema muy sencillito, ¿sale? El día de hoy les voy a cargar un caso diseñado por mí. Ustedes lo van a leer y después de que lo lean, simple y sencillamente van a reflexionar y me van a contestar si en el caso que les cargué existe el delito de tortura o no existe el delito de tortura. Eso es lo que ustedes van a hacer. Determinar si en ese caso en cuestión hay tortura o no. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Sale? Pero léanlo con mucho cuidado, porque les puedo poner una trampa allí en el caso que les voy a poner. Entonces, Como por qué véanlo una con mucho trampa. cuidado. Pues para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar. Esa es la No, idea principal. ¿Sale? Ok. ¿Dudas con el tema en cuestión de la tortura? ¿Preguntas o comentarios? La pregunta del millón, profe. ¿Para No, cuándo? ninguna.
¿Para cuándo la entrega, Israel? ¿Cuándo tenemos Sí, profe. clase otra vez de Derecho Penal? El viernes. Te voy a dar hasta el jueves 11:59 de la noche para que lo hagas. ¿Sale? ¿Se entendió, sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ok, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy, pero todavía no te me vayas. Fíjense muy bien. Ojo. Estamos viendo delitos cometidos por servidores públicos. Esos son los delitos que nosotros estamos analizando o estamos revisando. Te voy a poner en pantalla esta lámina. Fíjense muy bien. De los delitos cometidos por servidores públicos que nosotros estamos revisando, hemos visto dos: el ejercicio indebido y abandono de funciones públicas y la tortura. La siguiente clase te voy a hablar del abuso de autoridad, porque es un delito que se confunde mucho con la tortura, que son muy confundidos. Y entonces te voy a hablar de este delito para que sepas diferenciar lo que es la tortura de lo que es el abuso de autoridad, que es otro delito cometido por servidores públicos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende cómo vamos ahí? ¿Sí o no? Muy bien. Y pregunta, porque a lo mejor antes ustedes ya revisaron y yo no he revisado. ¿Cuándo empiezan nuestros exámenes de primer parcial? ¿Alguien sabe? Jueves. ¿El jueves de esta semana? Sí, se lo juro. ¿En serio? Sí, nomás nos dejaron 2 semanas y media de clase. En la torre, mi coronel. ¿Y cuándo es mi examen de penal? Supongo que el lunes de la siguiente semana. Sí, Pues pero el aquí, primer examen que tenemos el jueves es el de mercantil. Ok, entonces, yo quiero suponer que el lunes de la siguiente semana es mi primer examen parcial de penal, ¿verdad que sí? Sí, Ok, aquí entonces, me lo marca que es el viernes. el viernes. Sí, 29 de enero, derecho Pero, penal. 4. pero si el necesitaría yo viernes, checarlo porque el viernes nada más es 1 hora y no creo que nos lo dejen para 1 hora. sí, no, yo tampoco creo. Miren, si está marcado así, nosotros haríamos mejor el examen el lunes, ¿les parece? Y Sí, el porque en 1 hora no viernes, estamos. exactamente, y el viernes voy a tocar este tema de abuso de autoridad con ustedes. Hasta ahí vendrá el examen para desarrollarlo el día lunes. ¿Les parece bien? Hasta ese Está tema. bien. Sí, Muy está bien. bien. Perfecto. Entonces, si no tienen más dudas, los dejo ir por hoy. Déjenme ver que estemos todos para pasarle lista. No me falta nadie. No me falta nadie. No. Y nada más están pendientes de la tarea que voy a cargar ahorita, en el tiempo que me queda. Voy a cargar su tarea para que trabajen con ella. Y entonces viernes vemos el tema de abuso de autoridad y estamos listos para el primer parcial. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Bonita mañana. Cuídense mucho. Gracias, Bye. igualmente. Nos vemos. Bye. Nos vemos, profe, cuídese. Nos vemos. Bye. Usted está joven.